Nunca pensé que contaría esta historia, no porque me avergüence, he hecho las paces con mi pasado, sino porque la mayoría de la gente no me creería. Piensan que el infierno es solo una metáfora, algo que los religiosos usan para asustar a los niños y hacerlos obedecer. Estoy aquí para decirte que es real, lo sé porque estuve allí, lo sentí, escuché los gritos, y la peor parte, no se suponía que regresara. Algo me sacó cuando ya había sido reclamado. Me metí en el satanismo cuando tenía 17 años. No del tipo de adolescente gótico que quiere llamar la atención, sino en el verdadero. El tipo en el que no solo juegas con velas y cruces invertidas. Formaba parte de un grupo que se lo tomaba en serio. Rituales de sangre, ofrendas, juramentos. Y sí, antes de que lo preguntes, sabía lo que estaba haciendo. No fui engañado. Entré con los ojos bien abiertos, creyendo que había encontrado algo que me daba poder, control, un sentido de pertenencia. El mundo siempre me había destrozado y escupido. Esta era la primera vez que sentía que yo tenía el control. Esa noche no tenía miedo. Ya había realizado rituales antes, pero este era diferente, más serio. Era un rito personal, no solo una ceremonia en grupo. Me había preparado durante semanas, reuniendo todo lo que necesitaba. La habitación estaba oscura, excepto por el parpadeo de las velas. Los símbolos estaban dibujados. Tenía un cáliz lleno de sangre, la mía y la de alguien más. No diré de quién, y pronuncié las palabras. Las dije exactamente como me las habían enseñado, en un idioma que no comprendía del todo, pero que había memorizado como si fuera una escritura sagrada. Y entonces algo respondió. Lo sentí antes de verlo. La temperatura bajó tan rápido que mi aliento se volvió blanco. Las llamas de las velas comenzaron a estirarse, parpadeando como si fueran jaladas en diferentes direcciones. Las sombras en las esquinas de la habitación ya no eran solo sombras, se movían, temblaban, se expandían. Juro que las paredes comenzaron a respirar, y luego hubo una voz, no un susurro, no un pensamiento en mi cabeza, una voz real, gutural, que venía de todas partes. Me llamó por mi nombre, no Lucas, el nombre que había abandonado años atrás, un nombre que solo mi madre solía llamarme. Un nombre que no había escuchado desde que ella murió. Debería haberme detenido. Debería haber roto el círculo, destruido el altar, huido. Pero no lo hice. Seguí adelante. El aire se hizo más pesado, presionando mi pecho, dificultando mi respiración. Las llamas de las velas se volvieron negras, pero aún emitían luz, un brillo enfermizo, antinatural. Y entonces lo vi, una forma, cambiando, moviéndose como si estuviera hecha de humo, pero sólida al mismo tiempo, sin ojos, sin rostro, solo una presencia que me veía. Y cuando habló de nuevo, no estaba preguntando, estaba exigiendo. La deuda está vencida. Al principio no entendí. ¿Qué deuda? Había dado mis ofrendas, hecho mis rituales, seguido cada instrucción al pie de la letra. Pero esa cosa no se preocupaba por eso. No estaba negociando, no estaba ofreciendo un trato. Estaba cobrando. Sentí algo envolviendo mi pecho, como manos invisibles presionando mis costillas, exprimiendo el aire de mis pulmones. Mi visión se volvió borrosa y por un segundo pensé que me estaba desmayando. Pero no, me estaban arrastrando. No físicamente, sino algo dentro de mí, algo más profundo. Estaba siendo arrancado de mi cuerpo. Y entonces, todo a mi alrededor se hizo pedazos. Un segundo. Estaba en mi habitación, las velas parpadeando, el olor a sangre espeso en el aire. Al siguiente estaba en otro lugar. No era fuego y azufre, era frío, un frío que se hundía en los huesos y me hacía sentir que nunca volvería a estar caliente. No había suelo, ni cielo, ni paredes, solo una extensión infinita y vacía de oscuridad. Y los gritos, Dios, los gritos, no eran humanos. Estaban dentro de mí, retumbando en mi cráneo como estática en una radio rota,
y lo supe sin que nadie me lo dijera. Estaba en un lugar del que nadie regresa. Intenté moverme, pero mi cuerpo no existía. Solo estaba allí, una presencia, una conciencia atrapada en un abismo. Podía sentir cosas moviéndose a mi alrededor, rozándome, susurrando en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera sabía que era antiguo. Y entonces los vi, rostros, retorcidos, podridos, con las bocas abiertas en alaridos silenciosos. Algunos parecían humanos, otros no, pero todos tenían algo en común, me conocían. No quiero decir que me reconocieran, quiero decir que sabían cada pecado que había cometido, cada mentira, cada ritual, cada vez que había lastimado a alguien por mi propio beneficio, y estaban esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí, segundos, horas. El tiempo no existía en ese lugar, pero en algún momento sentí un cambio, una luz, no brillante, no cálida, pero real, y una voz, no la que me había arrastrado hasta allí, no los susurros en la oscuridad, otra voz. Lucas, morí por ti. No era fuerte, no era autoritaria, pero cortó la oscuridad como un cuchillo. Y de repente, esas cosas, las sombras, los rostros, las manos que me alcanzaban, chillaron, se apartaron, arañándose a sí mismos, al vacío, como si estuvieran siendo quemados por algo que no podían ver. Y, de repente, desperté, de vuelta en mi habitación. Las velas estaban apagadas, mi cuerpo empapado en sudor. Mi garganta ardía como si hubiera estado gritando durante horas, pero no había hecho ni un sonido. Estaba solo, pero no lo estaba. Esa oscuridad, esa cosa, no se había ido. Estaba observando, esperando, y supe con absoluta certeza que si alguna vez volvía a esa vida, si siquiera pensaba en adentrarme en esa oscuridad otra vez, sería la última vez. No pude moverme durante lo que parecieron horas. Mi cuerpo temblaba, mi mente corría, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. No fue un sueño, no fue parálisis del sueño. Estuve en otro lugar, y no se suponía que regresara. Aquella cosa en las sombras me había reclamado, y la única razón por la que estaba allí, respirando, vivo, era porque algo me había sacado, o mejor dicho, alguien. Pero no estaba listo para admitirlo aún, no después de todo lo que había hecho, no después de años riéndome en la cara de quienes hablaban de Dios, de Jesús, de la salvación, no después de haber pasado mi vida escupiéndole en la cara. Intenté actuar con normalidad, de verdad lo intenté. A la mañana siguiente limpié la habitación, me deshice de las velas, de los símbolos, de todo. Me dije a mí mismo que solo estaba asustado, que lo había imaginado, que tal vez me había desmayado por la pérdida de sangre. Pero lo sabía. En el fondo, sabía que no era verdad. Y lo que más me aterrorizaba, ya no estaba solo. Lo sentía, observando. No como un fantasma acechando en la esquina, no como paranoia arrastrándose en mi mente. Estaba allí. Podía sentir su presencia presionando contra mi piel, llenando la habitación con una energía tan densa que apenas podía respirar. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. No eran solo sueños, eran recuerdos, pero retorcidos, deformados en algo mucho peor. Me veía a mí mismo en los rituales, pero en lugar de tener el control, yo era el que estaba en el altar. Yo era la ofrenda. Los rostros a mi alrededor eran familiares, personas en las que había confiado, personas a las que había seguido, pero sus ojos eran negros, vacíos, sus sonrisas demasiado amplias, demasiado antinaturales, y cada vez, justo antes de que la hoja descendiera, despertaba jadeando por aire, empapado en sudor, con la abrumadora sensación de que algo seguía en la habitación conmigo. Luego vinieron las voces, no susurros esta vez, gruñidos, profundos, guturales, retumbando en las paredes, en el suelo, dentro de mi cabeza.
Se burlaban de mí, llamaban mi nombre, me recordaban todo lo que había hecho. Y lo peor, tenían razón. Yo había elegido esto. Había entrado en la oscuridad voluntariamente. ¿Con qué derecho intentaba huir ahora? ¿Por qué pensaba que podía escapar? Y entonces llegó el verdadero terror. Ni siquiera sabía cómo escapar. Había pasado toda mi vida rechazando a Dios. Nunca había rezado. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Una noche, después de despertar de otra pesadilla, lo sentí. Una mano en mi pecho, helada, presionando cada vez más fuerte, como si intentara detener mi corazón. No podía respirar. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. La presión aumentaba, y entonces, en la oscuridad, los vi. Manos, trepando por mis paredes, extendiéndose por el techo, alcanzándome, y en ese momento, lo supe, iba a morir. Había escapado una vez, pero habían venido a cobrar su deuda, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. No podía gritar, no podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado, mi pecho inmovilizado por algo que no podía ver, pero que sentía. No era parálisis del sueño, esto era diferente, ya lo había experimentado antes. Esto era otra cosa, algo real. La presión en mi pecho aumentó, mis costillas parecían a punto de romperse, y la habitación se volvió más fría, tan fría que mi aliento se convirtió en niebla. Las manos en las paredes ya no eran solo sombras, se movían hacia mí, arrastrándose, alcanzándome. Y entonces la voz volvió. No venía de fuera de mí, estaba dentro. Un gruñido profundo, gutural, inhumano que se deslizó por mi cráneo, retumbando dentro de mi cerebro como estática. Eres nuestro. No era una amenaza, era una declaración, un hecho, y en ese momento lo sentí. Me estaban arrancando, no mi cuerpo, mi alma. Es imposible de explicar, pero sabía que estaba sucediendo. Sentí cómo me arrastraban, cómo me jalaban hacia una oscuridad tan absoluta que supe que si iba más allá no regresaría. Y lo peor, casi lo dejé pasar. No tenía fuerzas, no tenía fe. Había pasado toda mi vida rechazando la idea de Dios, de la salvación, de cualquier cosa más allá de mi propio poder. Pero ahora, en ese momento, con mi alma siendo arrancada de mi cuerpo, estaba completamente indefenso. Quería luchar, quería resistir, pero no podía. La cosa que me sujetaba, las manos arrastrándose por las paredes, el peso de todo lo que había hecho, era demasiado. Me estaba ahogando, sofocándome en mi propia oscuridad. Y justo cuando pensé que estaba a punto de desaparecer, algo dentro de mí se rompió. No fue valentía, no fue fuerza, fue desesperación. No tenía una oración, no tenía un ritual, no tenía una frase sagrada, solo tenía un nombre, el nombre que había burlado, el nombre que había negado. Pero en ese momento era lo único que me quedaba. Jesús. No lo dije, lo pensé. Débil, roto, apenas un susurro en mi mente. Pero en el instante en que lo hice, todo explotó. La presión desapareció. Las manos se apartaron. La oscuridad a mi alrededor se desgarró como papel ardiendo en llamas, y aquella voz, la voz que me había reclamado, gritó. Me incorporé en la cama, jadeando con todo mi cuerpo temblando. La habitación estaba completamente en silencio, sin susurros, sin movimiento, pero sabía que no había terminado. Aquella cosa que intentó llevarme no se había ido, estaba esperando. Y supe, sin la menor duda, que si no cambiaba, si no me alejaba de todo lo que había formado parte de mi vida, volvería. Y la próxima vez no habría una segunda oportunidad. La próxima vez no despertaría. No dormí después de eso. Solo me quedé sentado allí, con el corazón latiendo frenéticamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi cuerpo se sentía débil, como si hubiera pasado por una guerra. Mis manos temblaban, mi piel estaba helada y mi mente no dejaba de correr en círculos. Eso no fue solo un sueño, no fue parálisis del sueño, no fue una alucinación.
Algo intentó llevarme, algo casi lo logró. Y lo único que lo detuvo fue un nombre que había pasado toda mi vida negando. Esa realización me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Me había burlado del cristianismo, me había reído de las personas que hablaban de Jesús, y ahora Él era la única razón por la que seguía respirando. Necesitaba salir. Mi habitación se sentía mal. El aire era pesado, como si todavía estuviera impregnado de lo que había estado allí antes. Agarré mis llaves y salí. No me importaba que fuera de madrugada. No me importaba no tener un destino. Solo necesitaba moverme. Mis manos seguían temblando cuando encendí el auto y, al salir de la entrada de mi casa, capté algo en mi visión periférica, la ventana de mi habitación. Y juro que, por medio segundo, vi algo allí, una sombra oscura, mirándome, esperando. Conduje sin pensar, dejando que mis instintos tomaran el control. No me di cuenta de a dónde iba hasta que llegué al estacionamiento de una iglesia vieja. No una de esas grandes y ostentosas, solo un edificio pequeño y desgastado con una cruz sencilla sobre la puerta. Había pasado por allí cientos de veces, sin prestarle la menor atención. Pero ahora, sentado en mi auto, mirándola, sentí que algo me arrastraba hacia ella. No quería entrar. No pertenecía a un lugar como ese, no después de todo lo que había hecho. Pero algo dentro de mí sabía que si no lo hacía, no sobreviviría la noche. La puerta estaba abierta. No sé por qué, pero me alegré de que lo estuviera. El interior estaba vacío, iluminado tenuemente por unas pocas velas parpadeantes. Olía a madera vieja y polvo, como un lugar olvidado por el tiempo. Me senté en la última fila, con las manos aferradas a mis rodillas, tratando de dejar de temblar. No recé, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Solo me quedé allí, mirando la cruz al frente de la habitación, sintiéndome pequeño, sintiéndome como si me hubieran dado una oportunidad que no merecía. Y por primera vez en mi vida tuve miedo, no de los demonios, no de la muerte, sino de lo que vendría después. Porque sabía, sentado en esa iglesia vacía, que esto no había terminado. Esa cosa, la que me había reclamado, no iba a dejarme ir así como así. Estaba esperando, estaba observando, y si no tenía cuidado, si no cambiaba, si no elegía un bando de una vez por todas, volvería. Y la próxima vez no podría defenderme. Me quedé sentado en esa iglesia durante horas. No sé qué esperaba. Alguna clase de revelación divina, una voz desde los cielos diciéndome qué hacer, pero nada sucedió. No hubo un coro angelical ni una calidez repentina envolviéndome. Solo silencio. Un silencio pesado, asfixiante. Lo único que tenía claro era que no podía volver atrás, ni a mi casa ni a mi antigua vida. La línea había sido cruzada y ya no había forma de fingir que todo era normal. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Había pasado mi vida persiguiendo poder, doblando la rodilla ante algo que creía que me daría control. Y ahora, sentado allí, roto, temblando y apenas manteniéndome en pie, me di cuenta de lo estúpido que había sido. Nunca estuve en control. Esa cosa me había poseído desde el momento en que hice mi primer juramento, desde la primera vez que derramé sangre. Cada ritual, cada ofrenda, todo había llevado a esa noche, la noche en que finalmente vino a cobrar su deuda. Y casi ganó. Si no hubiera susurrado ese nombre, si hubiera esperado un segundo más, no estaría aquí. Ese pensamiento me revolvía el estómago. Necesitaba ayuda. Pero, ¿con quién demonios iba a hablar? No podía simplemente entrar a una iglesia y decirle a un pastor, «Oye, vendí mi alma y ahora los demonios están tratando de matarme. ¿Algún consejo?» Pensarían que estaba loco. Y tal vez lo estaba, pero en el fondo sabía la verdad, sabía lo que había visto, lo que había sentido, y sabía con absoluta certeza que no estaba a salvo. Estaba marcado. Esa cosa no había terminado conmigo, no iba a dejarme ir así como así. Y lo peor,
Todavía podía sentirlo, observándome, esperando. Me fui antes de que saliera el sol. No sabía a dónde iba, solo conduje. Mi teléfono tenía decenas de llamadas perdidas de la gente de mi grupo, pero no contesté. Sabía por qué llamaban. Ellos también lo sentían. Algo había cambiado. Ya no era uno de ellos y vendrían a buscarme. No para traerme de vuelta, sino para silenciarme. No se puede simplemente salir de las cosas en las que yo había estado involucrado. Hay consecuencias. Y si los demonios no me atrapaban primero, las personas a las que una vez llamé familia lo harían. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo atrapado que realmente estaba. Pasé años creyendo que tenía poder, que era yo quien movía los hilos. Pero la verdad era otra. Solo fui un peón, una herramienta desechable para algo mucho más grande, mucho más oscuro, de lo que jamás había comprendido. Y ahora que había visto la verdad, ahora que le había dado la espalda, me había convertido en un problema. Un cabo suelto que necesitaba ser eliminado, y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir a lo que venía. Conduje durante horas, sin destino, sin plan, solo alejándome lo más posible de todo lo que alguna vez conocí. Pero no importaba cuánto me alejara, la sensación no desaparecía. Los ojos, el peso de algo invisible, siempre observando, siempre esperando. Cada sombra se sentía extraña, como si pudiera moverse en cualquier momento. Cada sonido me erizaba la piel. Y luego los susurros volvieron, no fuertes, no como antes, pero lo suficiente para recordarme que nunca estaría realmente solo. Me detuve en una gasolinera en algún pueblo pequeño, apenas capaz de mantener mis manos firmes. Necesitaba un respiro, necesitaba respirar, pero en el momento en que entré, la encargada, una mujer de unos 50 años con ojos cansados, se quedó inmóvil. Me miró como si supiera, no solo que estaba huyendo, sino de qué estaba huyendo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Susurró lo suficientemente bajo como para que solo yo la escuchara. «Necesitas arreglar tus cuentas con Dios, hijo». No respondí, solo la miré. Mi garganta estaba seca, mi corazón martillando en mi pecho. ¿Cómo demonios lo sabía? No había dicho ni una palabra, me veía como cualquier otro tipo agotado en la carretera. Pero ella vio algo, o tal vez sintió algo, y antes de que pudiera procesarlo, deslizó una pequeña Biblia sobre el mostrador y dijo, «Llévala contigo, la vas a necesitar». Casi me reí. El mismo libro que había despreciado, el mismo Dios que había pasado mi vida rechazando, y ahora esta mujer me lo entregaba como si fuera algún tipo de escudo. Pero mis manos se movieron antes de que mi mente pudiera oponerse. La tomé. No dije gracias, no dije nada. Solo agarré mis cosas y salí. Pero mientras cruzaba la puerta, la escuché susurrar una última cosa. «No pueden tenerte si él ya te tiene». Eso me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Me subí al auto, apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Debería haber tirado la Biblia. Debería haberla lanzado a la basura, dejado en el mostrador, ignorado por completo. Pero no lo hice. La puse en el asiento del copiloto. Y por primera vez desde aquella noche, los susurros se detuvieron. Seguí conduciendo, pero algo había cambiado. El silencio en mi coche no era paz, era espera. Como si la cosa que me había estado atormentando no se hubiera ido, solo estuviera observando desde la distancia. No sabía qué hacer con la Biblia que yacía a mi lado. Se sentía pesada, como si simplemente tenerla en el auto fuera algún tipo de declaración de guerra. Pero no la toqué. No podía. No todavía. Una hora después, me detuve en un motel barato, exhausto pero demasiado alterado para dormir. El aire era denso, con ese tipo de quietud que hace que la piel te hormiguee. Me registré, cerré la puerta con seguro detrás de mí y simplemente me quedé allí, escuchando. Mis oídos zumbaban con el silencio. No había susurros, no había voces.
Pero no era estúpido. Esto no había terminado. Nunca era tan fácil. Sabía que en el momento en que cerrara los ojos, volvería. Me senté al borde de la cama, mirando la Biblia en la mesita de noche. La mujer de la gasolinera había dicho que necesitaba ponerme a cuentas con Dios. ¿Pero cómo? No sabía cómo orar, no sabía por dónde empezar. Después de todo lo que había hecho, dudaba que Él siquiera me quisiera. Había pasado años rechazándolo, burlándome de Él, sirviendo exactamente lo opuesto. ¿Qué se suponía que debía decir? «Hey Dios, perdón por todo eso del satanismo, ¿me echas una mano?» Se sentía ridículo. Entonces las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. La habitación se volvió más fría. Ese mismo frío que se filtra en los huesos. El mismo que sentí la noche en que intentó llevarme. Mi estómago se hundió. Estaba aquí. Mis manos empezaron a temblar de nuevo. Ese peso familiar presionando mi pecho, exprimiendo el aire de mis pulmones. Y entonces, justo afuera de la ventana del motel, una sombra se movió. No era una persona, no era un truco de la luz, era algo más, algo que reconocí. Sin pensar, alcé la Biblia y la sujeté como si fuera mi única salvación. Y en el mismo instante en que lo hice, la presión desapareció. La habitación se calentó, la sombra afuera dejó de moverse. Seguía allí, pero no se acercaba. No podía. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, tenía algo que eso no podía tocar. Y en ese momento lo entendí, esto ya no se trataba solo de huir, se trataba de luchar. No dormí esa noche, me quedé allí, aferrando la Biblia como si fuera lo único que me mantenía anclado a la realidad. La sombra afuera no volvió a moverse, pero tampoco se fue. Solo estaba ahí, esperando, observando, y supe lo que significaba. Esto no había terminado. Lo que fuera que había hecho, lo que fuera que le había entregado de mí mismo, todavía tenía un derecho sobre mí. Y ahora que estaba intentando alejarme, no iba a soltarme sin pelear. En algún momento, la desesperación me llevó a hacer algo que nunca había hecho antes. Abrí la Biblia. No sabía por dónde empezar. Solo pasé las páginas, hojeando palabras que no significaban nada para mí, hasta que mis ojos se detuvieron en algo que me hizo contener la respiración. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Mi estómago se revolvió. Esas palabras me miraban de vuelta, como si hubieran sido puestas ahí solo para que yo las viera. Resistir. Esa fue la parte que se quedó conmigo. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que tenía que intentarlo, así que, por primera vez en mi vida, hablé directamente con Dios. No fue una oración hermosa o ensayada, no fue un discurso grandioso y sagrado. Fue solo yo, desnudo, aterrorizado y completamente sin opciones. No sé qué estoy haciendo, ni siquiera sé si tú me escucharás. Pero si eres real, si realmente me salvaste aquella noche, entonces ayúdame, porque no puedo hacer esto solo. Eso fue todo. Eso era lo único que tenía. Y en el momento en que las palabras salieron de mi boca, la sombra afuera dio un paso atrás. No desapareció, no todavía, pero reaccionó, como si hubiera sentido que algo había cambiado. Como si hubiera perdido un poco del control que tenía sobre mí. Mis manos seguían temblando, mi cuerpo aún estaba paralizado por el miedo, pero por primera vez sentí que tenía algún tipo de poder sobre ello. No por mí, no porque fuera fuerte, sino porque finalmente había dejado de intentar pelear solo. El resto de la noche fue silencioso, pero sabía que era temporal. Esa cosa, lo que fuera, no iba a rendirse así de fácil. Había invertido demasiado en mí. Y ahora le había dejado claro que ya no iba a jugar bajo sus reglas. Había trazado una línea y tenía la sensación de que pronto iba a contraatacar con más fuerza que nunca. La mañana siguiente se sintió irreal. La habitación del motel seguía exactamente igual, pero yo no. Algo había cambiado.
El miedo seguía ahí, pero ya no me asfixiaba. El peso que había estado aplastándome durante años no había desaparecido, pero se había aflojado. Sabía que la pelea no había terminado, pero por primera vez creía que tal vez tenía una oportunidad. Y solo esa idea era suficiente para hacerme marear. No perdí el tiempo. Recogí mis cosas. Agarré la Biblia. Ya no había forma de que la dejara atrás. Y salí de allí. La sombra afuera había desaparecido, pero aún podía sentirla, acechando en algún lugar cercano, observando, esperando. Anoche rompí algo. Lo sabía, pero también había comenzado algo, y no tenía idea de qué vendría después. Solo sabía una cosa: volver atrás ya no era una opción. Dios me había dado una oportunidad para escapar. No habría una segunda. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad, pero no tenía ni idea de dónde encontrarla. No formaba parte de ninguna iglesia. No conocía a ningún pastor. Las personas a las que había llamado familia en el ocultismo me habrían traicionado en el momento en que descubrieran que estaba tratando de salir. Estaba solo. Pero entonces recordé a la mujer de la gasolinera. Ella lo había sabido. La manera en que me miró, la forma en que habló, había visto algo. Tal vez ella podía ayudarme, o al menos podría señalarme a alguien que sí pudiera. Di la vuelta con el auto y regresé. Era temprano. El sol apenas comenzaba a salir, pero la tienda ya estaba abierta. Ella seguía detrás del mostrador, igual que antes, y en cuanto me vio entrar, su expresión cambió. No estaba sorprendida, no estaba confundida. Era como si me hubiera estado esperando. No sabía qué decir, ni siquiera sabía cómo empezar, pero ella habló primero. «Todavía te estás siguiendo, ¿verdad?» Mi garganta se secó. Solo asentí. Ella suspiró, como si ya hubiera visto esto antes. «Entonces tienes que hacer más que solo huir. Tienes que cerrar la puerta». No tenía idea de lo que eso significaba, pero sabía algo con certeza. Estaba cansado de fingir que esto no era real. Estaba harto de tratar de manejarlo por mi cuenta. Había entrado en algo mucho más grande de lo que jamás entendí, y ahora necesitaba salir, para siempre. Así que tragué mi orgullo, empujé el miedo hacia el fondo y dije las palabras que nunca pensé que diría. «Dígame qué hacer». No dudó, como si ya supiera que volvería, como si hubiera visto a otros como yo antes. «Abriste una puerta, y ahora no se cerrará sola». Su voz era tranquila, pero firme. Esto no era un juego para ella, no era superstición, era real, y tenía razón. Yo la había abierto, voluntariamente, pero nadie me había dicho lo que realmente significaba, lo que costaría. La seguí hasta un cuarto trasero detrás del mostrador. Era pequeño, desordenado, lleno de estanterías y muebles viejos, pero en el centro de la habitación había una silla. Me hizo un gesto para que me sentara. Dudé. Algo en esto se sentía demasiado definitivo, como si, una vez que lo hiciera, ya no hubiera vuelta atrás. Pero luego pensé en la noche anterior, en las manos alcanzándome, en la cosa esperando en las sombras, y me senté. Ella se paró frente a mí, sosteniendo una pequeña Biblia gastada. «He ayudado a personas como tú antes», dijo. «Algunos lo lograron, otros no». Mi estómago se apretó. No pregunté qué pasó con los que no lo lograron. Ya lo sabía. Volvieron, y la oscuridad se los tragó por completo. Yo no iba a ser uno de ellos. No si podía evitarlo. Ella debió haber visto la determinación en mi rostro, porque asintió. «Vamos a orar, y vas a romper cada lazo, cada juramento, cada derecho que les diste». Apreté los puños. Había pasado años haciendo esos juramentos, años atándome a algo que creía que me hacía poderoso. Pero el poder era una mentira. Yo era el que había sido poseído, y ahora, por primera vez, estaba a punto de ser libre. Ella comenzó a orar, bajito al principio, murmurando palabras que no reconocía. Luego me miró y habló directamente. «Repite después de mí». Y lo hice.
En el instante en que las palabras salieron de mi boca, todo cambió. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, eléctrico. Mi piel se erizó, como si algo invisible se arrastrara sobre ella. Y entonces, como una ráfaga de viento violenta, una fuerza me golpeó de lleno. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, un dolor agudo atravesando mi pecho. Jadeé, luchando por respirar. Y fue entonces cuando lo escuché. Un grito. No era mío. Venía de algo más. Algo dentro de mí. Y estaba furioso. El grito no era humano. No salió de mi garganta, pero lo sentí en mi interior, desgarrándome el pecho como garras, rasgando mi carne. Mi cuerpo entero se tensó, cada músculo rígido como si estuviera siendo electrocutado. La mujer no se inmutó. Siguió orando. Más fuerte ahora, más firme. Ya no me hablaba a mí, le hablaba a lo que estaba dentro de mí. Sentí cómo se resistía, luchaba. Una presión brutal me golpeó la cabeza, como si algo intentara aplastarme, silenciarme, impedir que terminara de hablar. Mis manos se cerraron en puños, mis uñas clavándose en las palmas con tanta fuerza que pensé que sangrarían. Todo mi cuerpo temblaba, pero seguí hablando, renunciando, rompiendo, rechazando. Y con cada palabra, aquello dentro de mí se volvía más furioso. La temperatura de la habitación se desplomó. Mi aliento salió en forma de vapor blanco. Las paredes crujieron. Pero no como lo hace un edificio viejo, no. Era como si algo estuviera presionándolas desde afuera, como si quisiera entrar. Sentí algo apretando mi garganta, sofocándome. Me estaba ahogando. Pero la mujer no se detuvo. Sabía lo que estaba pasando. Lo había visto antes, y sabía que estábamos en el punto de quiebre, o aquello me dejaba, o me llevaba consigo. Apreté los dientes y forcé las últimas palabras a salir. En el nombre de Jesucristo rompo cada lazo, cada pacto, cada derecho que tienes sobre mí. Ya no tienes poder sobre mí. Mi voz salió como un rugido, pero no era solo mi voz. Algo más gritó conmigo. La habitación tembló. Lo juro por Dios, la habitación entera tembló. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Caí de rodillas, jadeando, el sudor empapando mi piel. El aire estaba quieto. La pesadez había desaparecido. Era libre. Lo supe en el momento en que levanté la cabeza. La mujer me miró, su expresión inescrutable, pero asintió. Ya está hecho, y por primera vez en mi vida me sentí ligero, como si algo que había estado atado a mi alma durante años finalmente me hubiera soltado. Y me quedé allí un largo rato, solo respirando. Mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera peleado una batalla de la que apenas salí con vida. Y tal vez así fue, pero esta vez yo había ganado. El peso que había cargado por años se había ido. El susurro en mi mente había desaparecido. El miedo en mi pecho ya no era terror, sino alivio. Pero no era estúpido. Sabía que lo que acababa de pasar no era el final, era el comienzo. La mujer se sentó frente a mí, observándome. No sonreía, no celebraba. Solo me estudiaba, como si estuviera asegurándose de que realmente seguía allí. No va a dejar de intentarlo, dijo finalmente. Hoy te perdió, pero no va a aceptarlo fácilmente. Sus palabras me helaron la sangre, pero ya lo sabía. Solo porque había roto el pacto no significaba que la oscuridad se olvidaría de mí. Fui parte de ella por demasiado tiempo, demasiado profundamente, y acababa de declararle la guerra. Me tendió la Biblia de nuevo, esta vez con más firmeza. No basta con romper las cadenas y alejarse. Tienes que permanecer libre. Sus ojos eran serios. Eso significa que necesitas llenar el espacio que dejó. Si no lo haces, volverá. Y la próxima vez, no intentará tomarte con suavidad. Mi estómago se revolvió con esas palabras. ¿Suavidad? Lo que había vivido no tuvo nada de suave. Si eso había sido su forma de tratar de atraerme de vuelta sin violencia, no quería saber lo que pasaría si regresaba con toda su fuerza. Asentí,
apretando el libro con más fuerza. No tenía todas las respuestas, ni siquiera sabía qué significaba realmente estar libre, pero sí sabía algo. No iba a volver, no podía, porque sabía lo que me esperaba si lo hacía. Había escuchado los gritos, había estado allí, y no iba a dejar que me tomara de nuevo. Incluso si tenía que luchar el resto de mi vida, prefería morir peleando antes que dejarme arrastrar de nuevo a ese abismo. Salí de aquella gasolinera con más que solo una Biblia. Me fui con una advertencia y por primera vez entendí la verdad. La pelea no había terminado. Apenas había comenzado.